le doy la bienvenida al doctor Luis Ricardo Fernández Carril. Muchas gracias por estar presente y compartir su experiencia y su trabajo. El doctor Luis Fernández Carril es secretario técnico en la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado de la República. Asimismo, es investigador de política climática internacional en el programa de investigación en cambio climático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es profesor de filosofía en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Obtuvo el título de doctorado en Filosofía de la Ciencia en mayo del 2014 por parte del Tecnológico de Monterrey, con mención honorífica de excelencia. Ha publicado artículos e impartido conferencias a nivel nacional e internacional en lugares de gran renombre como la Universidad de Oxford y la UNESCO en París. Sus principales líneas de investigación son la gobernanza ambiental internacional, las negociaciones climáticas internacionales y la ética del cambio climático. El doctor nos compartirá un diálogo, el diálogo de esta mañana, acerca del cambio climático y la paz global. Muchísimas gracias, doctor Luis. Bienvenido y pues adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa, por esta invitación y sobre todo me parece tan importante que hayan considerado reflexionar sobre la sostenibilidad y su relación con la paz. Eso me parece absolutamente fundamental. Bueno, pues el día de hoy les traigo una presentación donde vamos a hablar de cambio climático y su relación con la paz mundial. Díganme por favor cuando pueda. Cuando aparezca su presentación, sí, aquí le decimos. Me sale un letrero como raro. A ver. Creo que ya. ¿Ya? ¿Ya, verdad? Okay. Sí, ya. Perfecto. Entonces, esto le puse cambio climático y la paz mundial. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí presentes, ¿no? Voy a empezar con esto. Aquí, como investigador en cambio climático, como autor líder del panel intergubernamental de expertos en cambio climático, cuando me preguntan usualmente a qué me dedico y que respondo a cambio climático, me doy cuenta de que hay una noción, hay un discurso que sigue permeando en el tema de cambio climático y se sigue viendo como una cuestión como filantrópica, como linda, porque cuando me preguntan y digo cambio climático me responden, qué lindo, qué padre, qué buena onda que te dedicas a esto. Y la verdad es que a mí en muchos sentidos me resulta muy curioso de dónde parte, ¿no? ¿Por qué la gente está diciéndome, qué padre que te dediques a esto, ¿no? Y qué hay detrás, ¿no? Y me parece que tenemos que romper con este discurso que existe actualmente de que el cambio climático tiene que ver con ositos, tiene que ver con filantropía, con ser buena onda, con nobleza de la humanidad y reconocer lo que ya para muchos queda muy claro, y aquí incluyendo al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresando sobre el cambio climático que esto es nada menos que una amenaza existencial para la humanidad, ¿no? Particularmente esta semana resulta importante por la actividad en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde estarán tocando puntos con respecto a esto, ¿no? Pero hay que reconocerlo como tal, que esto no es un problema ambiental, no es un problema de filantropía, es un problema que amenaza a la civilización en su totalidad y que sobre todo hará sufrir a un gran número de personas. Entonces, tenemos que romper con esta idea hueca, errónea y nociva del cambio climático como una cuestión linda de ositos, ¿no? Y observarla correctamente, ¿no?
Ahorita estamos en proceso de realización del sexto informe de evaluación del IPCC, que saldrá para 2021-2022. Entonces, ahorita la información publicada más actual es del quinto reporte, ¿no? Donde los puntos principales del panel intergubernamental de expertos en cambio climático son que uno, el cambio climático es inequívoco e innegable, o sea, que no existe en realidad, no hay debate en la comunidad científica sobre la existencia del problema. Hay una certeza superior al 95% para este reporte, ya para el nuevo ya es así 97, 98% del consenso de que este tiene su origen en la actividad humana. Otros de los mensajes principales, pero piensen que este es 2014, entonces ya se quedó atrás 6 años, había aumentado ya casi 1 grado la temperatura promedio a nivel mundial. Hemos registrado las últimas, ahora ya 4 décadas más calurosas desde 1850. La superficie del océano la temperatura ha ido aumentando, el nivel del mar, al mismo tiempo el agua se está volviendo, de los océanos se está volviendo más ácido. Hay una reducción de los glaciares en el mundo, donde ahora se espera que para el 2100 hay una reducción al 90 y tantos por ciento, ¿no? 95%. Y pues que esto está ocurriendo lo más rápido, 10 veces más rápido que en los últimos 65 millones de años, ¿no? El reporte anterior estaba mencionando 800,000 años y hay una certeza de los últimos 65 millones de años, ¿no? Eso quiere decir los últimos que había dinosaurios, ¿no? En la Tierra, ¿no? ¿Y cuáles son las implicaciones de esto, ¿no? Entonces, hay unas cuestiones que son las consecuencias directas, los efectos del cambio climático, ¿no? Que quiere decir el aumento de la temperatura, la subida del nivel del mar, todo esto que ven en pantalla, ¿no? Aumento de precipitaciones fuertes, glaciares en retroceso, básicamente lo que mencioné. Estos son los efectos, pero ahora vienen los impactos, ¿no? Que esto va a ser sobre todo lo más importante. ¿Qué representa para la civilización el cambio climático? Y aquí sobre todo cuando tenemos que entender que aquí el cambio climático no es un problema ambiental, ¿no? Es un problema civilizatorio, ¿no? Va a pegar en lo más profundo, en todos los niveles de la sociedad, a cada una de las personas de la Tierra, aunque de manera diferenciada, pero se verá una serie de impactos donde existe un riesgo de un aumento de las crisis de hambre, o sea, atenta directamente a la seguridad alimentaria y sobre todo del agua, ¿no? El agua es un asunto absolutamente crucial, donde incluso ahora, 2017, 2018, se empezaron a registrar las amenazas más inminentes de quedarse sin agua, ¿no? Ahí recordamos el caso de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, que se quedó, pero a un pelo de rana calva, de quedarse sin agua, ¿no? De alcanzar el día cero, ¿no? Y esto se dio en gran manera por un tiempo muy prolongado de sequías, ¿no? En Sudáfrica. Y en ese top 10 de países y de ciudades con mayor riesgo de alcanzar el día cero, pues tenemos la Ciudad de México, ¿no? Entonces pensemos en simplemente las posibles implicaciones de una ciudad que se queda sin agua totalmente y con 25 millones de habitantes, ¿no? Entonces piensen eso, ¿no? Y vemos sobre todo las políticas para cualquier habitante de la Ciudad de México, vean esos rascacielos que se siguen construyendo día tras día. Ahí está realmente lo preocupante, la disonancia entre la política y lo que acontece, ¿no? Otros riesgos para la salud tienen que ver con la contaminación atmosférica, las olas de calor, consecuencias económicas. Aquí, por ejemplo, les pongo un dato que se espera que si la temperatura aumenta a 3.5 grados, podríamos alcanzar, esto podría costar 551 billones de dólares. O sea, ven que aquí en Estados Unidos se utiliza billions para decir miles de millones. No, aquí sí son billones, billones. Aquí para Estados Unidos dirían trillones, ¿no? De dólares, ¿no? O sea, el doble de la riqueza que existe actualmente. Y el siguiente punto resulta crucial, la creciente propagación de plagas y patógenos. Eso es uno de los principales impactos. Y nada más que considerar por qué estamos ahorita recluidos, por qué estamos cada uno en nuestra casa y pensar en términos de la pandemia que actualmente vivimos,
pues tiene una relación directa con la crisis ambiental, ¿no? O sea, esto no surge de la nada, sobre todo porque hay como discursos que quieren hacer ver como de esto si fuera un incidente aislado, ¿no? Que 2020 es un año desafortunado, ¿no? O por ahí de discursos que dicen, ay, es que un chino decidió comerse un murciélago y ahora por eso todos estamos encerrados en nuestras casas, ¿no? Entonces, estos discursos son muy nocivos porque no permiten ver de forma integral, ¿no? Lo que acontece. Y en gran manera, pues porque está existiendo una pandemia, tiene una relación directa con la degradación ambiental, con la crisis en general que está aconteciendo, con la deforestación, con el mal uso de la biodiversidad de forma legal e ilegal, con cómo se agudiza con el cambio climático, entre otros factores, ¿no? Ese vínculo es ya muy certero, muy claro, ¿no? Entonces, y cómo interactúa con nosotros, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, menciona otro impacto del cambio climático, pues la pérdida de biodiversidad, acidificación de los océanos, igualmente la pérdida de oxígeno de los océanos y en fin, ¿no? El aumento del nivel del mar traerá pues, serios problemas a las ciudades costeras, al turismo, en fin, ¿no? O sea, de aquí se desencadena una cantidad de impactos realmente una lista enorme, ¿no? Que podremos quedarnos nada más con esa lista durante una hora, ¿no? Y es por eso que el cambio climático se le considera ahora como el gran multiplicador de amenazas, ¿no? O sea, que esto va a desencadenar, va a ir tocando cada aspecto de la sociedad, cada aspecto de la civilización, los problemas que ya tenemos los irá agudizando, irá interactuando con cada uno de los problemas actuales, ¿no? Entonces, es un poco como ahorita con la pandemia, ¿no? O sea, es pandemia más pobreza, pandemia más narcotráfico, pandemia más instituciones no sólidas, ¿no? Entonces, de la misma manera, el cambio climático irá interactuando con distintos problemas, por eso que se considera un multiplicador de amenazas, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo vamos con esto, no? El Acuerdo de París, firmado en 2015, plantea el objetivo de estabilizar la temperatura en 1.5 grados centígrados, o sea, eso ya significa que hay impactos inevitables del cambio climático, pero se plantea permanecer por debajo de 1.5 grados, ¿no? La gran cuestión es que desde el protocolo de Kioto, que se firmó en los 90, ahora el 2015 el Acuerdo de París, pues las emisiones no paran, ¿no? O sea, no, siguen en aumento, siguen en aumento, siguen en aumento, y resulta sumamente importante que lo único que ha logrado parar hasta el momento las emisiones que devienen en el cambio climático han sido dos cosas, ¿no? Uno, la crisis financiera de 2008-2009, y ahora la pandemia, ¿no? Entonces, no es por las acciones humanas que busquen enfrentar la situación, sino más bien por impactos indirectos de otras cosas, ¿no? En 2008 por la desaceleración económica, que significa menor producción, que significa menores emisiones, y pues ahora que pues ha tenido que frenar por completo la economía con esta situación de la pandemia, ¿no? Entonces resulta alarmante que esto sea lo único que está logrando frenar las emisiones a nivel global, ¿no? Y aquí podemos ver ya el aumento de 2014, que salió el último reporte del IPCC, a la actualidad, ¿no? Esto fue tomado esta mañana del Global Warming Index.org, donde ahí, si lo pueden buscar, verán el aumento de la temperatura en tiempo real, ¿no? Entonces, hasta hace un ratito, ahí dice 14:22 porque está tomando la hora de Oxford, que es quien hace este índice, pero hasta hace 20 minutos, el impacto en tiempo real, el aumento de la temperatura promedio va en más 1.15 grados, ¿no? Entonces ya la temperatura aumentó 1.15 grados. ¿Y qué significa? Sobre todo para esta serie de países. Estos son los países más vulnerables, los riesgos que por país, donde por supuesto el sur global vemos que tiene un problema realmente grande, ¿no? Y ahí particularmente África, pero ahí México, aunque está en amarillo, pues tiene consecuencias muy graves, incluso para los países que parecen como verdes, Estados Unidos, que parecería no tener tanta vulnerabilidad a los impactos del cambio climático, lleva 3 años teniendo el mayor costo económico por desastres hidrometeorológicos, ¿no? Entonces, no se salvan. Verde no significa realmente estar eh, sin problema, ¿no? ¿Y qué vemos con 1.1 impactos
grados de aumento de la temperatura. Vemos huracanes sin precedentes, como el huracán Patricia, que está rompiendo ya la categoría 5, que era la máxima de los huracanes. Los incendios, este es 2008, 2018, 2019, y nada más asómense a las noticias para ver lo que está aconteciendo en toda la costa oeste de los Estados Unidos el día de hoy, donde pues básicamente toda la costa está en llamas, ¿no? Vemos otro tipo de irregularidades, vemos ya cómo empieza a modificarse los patrones, donde los fenómenos extremos se hacen aún más extremos. Es California 2019, incendios del 2019, San Francisco hace poquito, Sao Paulo el año pasado con los incendios del Amazonas. Vean, 3 de la tarde, ¿no? Estas es de las imágenes que más me impactan, ¿no? 3 de la tarde como si se hubiera hecho de noche, ¿no? Y estas imágenes se hacen cada vez más, más frecuentes, ¿no? Y bueno, regresamos a California. El mundo en llamas para 2019, y eso es todavía antes de que Australia estuviera absolutamente incendiándose previo a la pandemia, ¿no? Pero este tipo de imágenes, este tipo de rojo se está volviendo la normalidad, ¿no? O sea, ahí ya empezamos a ver la magnitud de los impactos. Esta es gente refugiándose frente a la playa, no se alcanza a ver, pero ahí está el mar, del lado derecho está el mar, la gente refugiándose porque de plano no tenían dónde ponerse, ¿no? De los impactos que está teniendo los incendios, la magnitud de los incendios forestales que están aconteciendo, que acontecieron primero en Australia, ahora en este momento interactuando además con la pandemia en California, ¿no? Entonces, otra vez también, solamente 2019, las cataratas de Victoria, ahí en África, como una de las cataratas más grandes del mundo se quedó pues seca, ¿no? Entonces esto nos habla de la sequía prolongada que está aconteciendo alrededor del mundo, ¿no? Esta imagen fue tomada hace unos cuantos días, septiembre 14, donde tenía alrededor de 40 años, donde no se registraban 5 huracanes simultáneos aconteciendo en el mundo, ¿no? Entonces, vean, esto es 1 grado de aumento de la temperatura global, ¿no? Entonces, aquí viene realmente lo terrorífico de esto, ¿no? ¿Cómo vamos con ese acuerdo de París? Y entonces, así como vamos al día de hoy, el corte es al diciembre de 2019, pues vamos a un aumento de 4 grados de la temperatura al menos, ¿no? La media, tal vez un poquito menos. Si somos optimistas, nos iremos a un aumento más o menos de promedio de 2.8 grados, y lo cual pues resulta ya absolutamente brutal. Porque ¿qué significa un mundo con 4 grados de la temperatura? Y aquí vemos dividido. Vean, es simplemente la cuestión que cómo agudiza la problemática con cada grado de aumento de la temperatura, ¿no? Entonces, con 1,5 grados, pues ya tenemos más de 50 millones de personas expuestos a cambios en la producción agrícola, ¿no? Tenemos nada más con 1.5 grados, 3.340 millones de personas expuestas a estrés hídrico, ¿no? Le aumentamos a 2 grados y ya llegamos a 3.600. Si llegamos a 3, llegamos a 3.900, ¿no? Eso significa más de la mitad o alrededor de la mitad de la población mundial con estrés hídrico severo, ¿no? Y peor, vean, olas de calor, alcanzando, si llegara la temperatura a 3 grados centígrados, que eso ni siquiera es como vamos, ¿no? Vamos hacia 4, ya tenemos 7.900 millones de personas expuestas a olas de calor mortales, ¿no? Zonas, un cinturón particularmente alrededor del Ecuador que se va a volver inhabitable, ¿no? Completamente, ¿no? Entonces, como podemos ver, es exponencial la amenaza conforme vaya aumentando la temperatura. Y lo preocupante es que vamos hacia 4 grados, ¿no? Y entonces aquí vemos este mapa de qué implicaciones tiene un mundo con 4 grados de aumento, ¿no? Entonces vemos, particularmente me voy a centrar en México, donde el gran punto es zonas que no se pueden habitar, ¿no? Que van a tener gran migración, zonas que por el otro lado se vuelven verdes, o sea, ahorita, sobre todo en la Antártida, ya está comenzando a tener crecimiento vegetal por el aumento de la temperatura, y sobre todo la gran cuestión
es este cinturón. Este es el cinturón que menciono, donde aquí viene en gran manera las problemáticas, ¿no? Entonces, qué implica esto? Pues zonas absolutamente inhabitables, ¿no? Esto no es una cuestión de que alguna cuestión técnica, ¿no? Como aire acondicionado pueda resolver, sino que eso sobrepasa la capacidad tecnológica de la humanidad, más toda otra serie de impactos, pues ciertamente alcanzables, ¿no? Hay riesgos a la salud que cada vez se van volviendo mayor, riesgos sociales, que esos ahorita voy a abundar, pero sobre todo quedémonos con esta frase, que es esta. Vamos a un aumento de la temperatura de 4 grados centígrados y así como se menciona en este reporte del Banco Mundial, no tenemos certeza, dada la escala de los impactos, no tenemos certeza de que sea posible una adaptación al cambio climático si el mundo alcanza los 4 grados centígrados. No existe certeza, ¿no? Entonces, este es el punto principal que debemos de considerar. Y así tendrían que caer las emisiones en los próximos 8 años si queremos evitar que la temperatura alcance por lo menos los 1.5 grados en este espacio, ¿no? Que ya es básicamente lo comprometido. Este año se espera que caiga 8% las emisiones debido a la pandemia. Así tendrán que mantenerse por los próximos 10 años para lograr mantenerse por 1.5 grados, ¿no? Pero ahora recuerden lo que mencionaba, que nada ha logrado esa disminución más que la propia pandemia, más que la crisis financiera de 2008, ¿no? Entonces, pues simplemente esto significa que, como dice el presidente del panel intergubernamental, que limitar la temperatura, esto va a requerir cambios rápidos, de gran alcance y sobre todo sin precedentes, ¿no? Nunca la humanidad ha llevado a cabo un esfuerzo de tal manera para intentar evitar un riesgo como el que implica el cambio climático, ¿no? Y ahora vamos a empezar a encaminarlo hacia lo que realmente, al tema de esta plática, ¿no? Las rutas hacia la violencia, ¿no? Hacia el conflicto, la amenaza a la paz que implica el cambio climático, ¿no? Entonces esto se puede ver de varias maneras, ¿no? Uno hacia la violencia doméstica, hacia la pobreza, ¿no? Que eso luego se le llama como slow violence, ¿no? Que no se ve como violencia, porque no es una violencia agresiva, ¿no? Sino es una violencia invisible en gran manera, ¿no? Como muchas veces es la pobreza, ¿no? Violencia doméstica, violencia y conflicto internacional, ¿no? Entonces, sobre todo, el gran problema aquí es cómo vincular el cambio climático con el conflicto, ¿no? Con la posibilidad de conflicto, sobre todo porque el conflicto no es lineal, ¿no? O sea, conlleva una cantidad de factores de por medio, ¿no? Y cómo juega, cómo desempeña un papel el cambio climático en todo esto, ¿no? Entonces, distintos reportes mencionan que en cuanto a violencia doméstica, hay un aumento particularmente por la presión social, los factores económicos, los factores psicológicos que desempeñan un papel detrás de la crisis que enfrentaremos, ¿no? Y eso pues exacerba los factores de violencia doméstica y, por ejemplo, un factor de riesgo particularmente importante para las mujeres, las mujeres tienen una amenaza particular, por ejemplo, abajo, lo que se menciona es con respecto a los impactos de fenómenos hidrometeorológicos extremos, ¿no? No hay grupo más vulnerable que las mujeres en términos de impactos como un huracán, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos momentos donde se rompe, digamos, el control de los estados, de los países, están en riesgos de ser violadas, ¿no? De ser violadas, de que haya un aumento de caos, de robos, etcétera, ¿no? Entonces, sobre todo, aquí es donde las mujeres se transforman en un grupo de riesgo muy, muy importante, ¿no? Y pues, como mencioné, la gran cuestión aquí es que se vea cómo esto juega entre muchos otros factores, cómo se vuelve multifactorial y complejo, no solamente se adicionan, ¿no? Sino que interactúan de forma muy, muy compleja, ¿no? Los distintos factores, ¿no? Donde tiene que ver
presiones económicas, frustración, estrés, cambios en el comportamiento, pérdida de recursos naturales, y esto deviene en problemas de seguridad alimenticia, conflictos en el hogar, restricciones sociales, violencia contra las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, esto es sobre todo el gran punto. Y por el otro lado, en cuanto a las cuestiones psicológicas, ahí empiezan a haber ahora más estudios sobre depresión, ¿no? Depresión ligada a la degradación ambiental. Incluso ahora hay conceptos nuevos que están existiendo, ¿no? Como un concepto que se llama solastalgia, que quiere decir como una condición psicológica causada por la depresión que provoca la crisis ambiental en la actualidad, solastalgia, ¿no? Y entonces ahora hay estudios, por ejemplo, del efecto del cambio climático sobre tasas de suicidio, ¿no? Y se espera pues un aumento, ¿no? Por los distintos factores de cómo van interactuando, ¿no? Aquí establecer una causa directa con el cambio climático resulta complicado, pero definitivamente se está volviendo un factor primordial, ¿no? Y en otros sentidos, pues también, ¿cómo se va a crear la violencia? Por ejemplo, aquí ACNUR nos dice, por ejemplo, en 2017, 18.8 millones de desplazamientos internos relacionados con desastres ambientales, ¿no? Y en un reporte del 2018, el Banco Mundial estima que se pueden generar hasta 143 millones más de migrantes climáticos para 2050. Ahí he de apuntar que esta cifra para muchos consideran que la cifra es conservadora, que esto podría ser mucho mayor de 143 millones de migrantes climáticos. Pero ¿cómo esto se va a relacionar con la violencia? Y esto, pues para el caso mexicano, pues va a resultar bastante natural el paso a la violencia, al aumento del odio y digamos, ¿no? Estos son los principales puntos de migración actualmente, ¿no? Donde, por supuesto, vemos México hacia los Estados Unidos, de Sudamérica en general que migran a España y de Medio Oriente hacia Europa, ¿no? Un estudio reciente habla de que tal vez el 10% de la población de México termine emigrando a los Estados Unidos por los impactos del cambio climático, ¿no? Tal vez 12.7 millones de personas que alcancen. Este es un estudio de 2010 relacionado, ¿no? ¿Cómo se relaciona con el aumento de la violencia, del odio? Pues aquí esto nos resulta pues muy, lo conocemos todos, ¿no? Aquí hay justamente el punto es que si hay un aumento de migración debido al cambio climático, tenemos que tomar en cuenta que esta gente no tiene opción, ¿no? Que sobre todo este es el gran problema. El cambio climático elimina las opciones, ¿no? No es simplemente quedarse en casa y darle apoyo desde las secretarías de Agricultura, de Bienestar Social, sino que simplemente llega un punto donde sobrepasa las instituciones, sobrepasa la cantidad de dinero que le puedes meter al problema y áreas que pues, se vuelven inhabitables, que ya no sirven para la agricultura, etcétera. Terminan migrando y ¿qué pasa del otro lado? Que la gente pues no nos quiere, ¿no? No quiere a los mexicanos del otro lado de la frontera y vemos un aumento de odio, de racismo, de fascismo en Estados Unidos de una forma brutal, ¿no? Entonces, sobre todo, no ver a Trump como algo extraordinario, ¿no? Sino más bien como parte de un contexto que se va exacerbando porque no es el único caso, ¿no? En el mundo hay, por ejemplo, el aumento, hay estudios diversos que han estado relacionando el cambio climático, la migración con el conflicto en Siria, por ejemplo, y cómo deviene, pues que en Europa no los quieren, ¿no? Y incluso los países más abiertos a la migración, pues pueden aceptar 1 millón de personas, ¿no? 1 millón de personas que aceptó, por ejemplo, Alemania hace un par de años y hasta ahorita siguen yendo detrás de la cabeza de Merkel por la política de aceptar a 1 millón de personas. Y si 1 millón de personas ya genera un problema social, ya genera odio, ya genera fascismo, ¿qué va a pasar con 150 millones de personas que no tienen espacio, no tienen opción, necesitan migrar, así como esta gente de Siria tuvo que migrar, fue obligado, no se les puede ayudar desde casa? Si esto es con 1 millón de personas en un país, ¿qué pasa con 150 millones en el caso más conservador? ¿Qué pasa si esto alcanza 300 millones de personas
o más, ¿no? Pues vamos a ver políticas cada vez más fascistas. Vemos cómo Europa se está llenando de grupos fascistas, donde Alemania otra vez están surgiendo grupos ultraconservadores, Austria, Inglaterra, España, Italia, Estados Unidos. O sea, esto no es simplemente, no es una cuestión económica, no es solo una reacción a la globalización, no es una consecuencia del neoliberalismo, sino además tiene que ver con los factores ambientales, con el cambio climático que está de por medio, ¿no? Que está ahí jugando. Entonces, vemos que en el momento donde más se va a requerir la solidaridad, donde más se va a requerir, pues que se abran fronteras, ¿no? Porque hay gente que pues, simplemente no va a poder vivir ahí. Vemos que ahí es justamente donde el odio, donde se ponen muros físicos o imaginarios que no permiten el paso de gente pues, que simplemente no va a tener alternativa, ¿no? Entonces, es muy posible que con el aumento de migrantes climáticos por factores climáticos, pues veamos un aumento de las políticas de odio, de fascismo, que estamos viendo actualmente, ¿no? Entonces, hasta el quinto reporte de evaluación del panel intergubernamental, ellos todavía como en una posición un tanto conservadora mencionaban, si pueden ver ahí en la línea 3, 4, que dice que es poco probable que esto lleve a guerra entre los estados, ¿no? Entre los países, el cambio climático. Sin embargo, hay distintos modelos, este es uno de los más famosos, el modelo Homer-Dixon, de cómo todos los distintos factores sociales más la degradación ambiental van provocando conflictos de índole ambiental, ¿no? Y no tenemos que esperarnos a que esto suceda en el año 2040, 2050. Ya ahorita ya estamos viviendo la mayor crisis humanitaria desde 1945, de acuerdo a Naciones Unidas. Esto, como pueden ver, es 2017, entonces previo a la pandemia que nomás está exacerbando la crisis humanitaria que vivimos ahora. Y el día de hoy, con el aumento de 1.1 grados, aquí tomado del Atlas de Justicia Ambiental, vean todos esos conflictos ambientales que ya existen en el mundo, ¿no? Que tienen que ver algunos por turismo, algunos por cuestiones de conservación, pero vean como una parte importante, el 17%, tienen que ver con cambio climático y cuestiones de energía, y el otro por minería, ¿no? Que pues bueno, en México esto resulta un problema realmente serio, realmente grave, pero vean alrededor del mundo cómo ya existen conflictos ambientales y además tomando en cuenta que México está dentro de los países donde más se asesinan defensores del medio ambiente, ¿no? Aquí habría que hacer la pausa para mencionar que ya se mandó al Senado que ratifique el acuerdo para defender, ¿no? A aquellos que defienden el medio ambiente, que cada vez se va a volver más importante, el acuerdo de Escazú. Y por el otro lado, vemos que se empieza a plantear el cambio climático como una amenaza a la seguridad, ¿no? Esto va a tener implicaciones sumamente profundas. Este es de 2012, un reporte del Departamento de la Defensa y el Pentágono de Estados Unidos, donde empiezan a marcar la amenaza a la seguridad nacional, ¿no? Y sobre todo, aquí pensemos no solamente en un cálculo de un riesgo verdadero, sino además discursivo. Piensen en Estados Unidos y cada que Estados Unidos dice que algo es un riesgo a la seguridad, ¿no? Y eso es casi un paso previo a una intervención militar, ¿no? Y todo lo que usualmente justifican cuando está la seguridad nacional de por medio, ¿no? Entonces, ya ha habido varios reportes del Pentágono, incluso en tiempos de Trump, donde el ejército, donde la Marina de Estados Unidos reconoce la amenaza a la seguridad que representa el cambio climático, ¿no? En un estudio de 2013 se observa que 20% de todas las guerras civiles desde 1950 están asociadas a algún factor climático, ¿no? Eso resulta muy importante para no solo pensar hacia el futuro, sino que incluso ahorita ya. Y si pensamos hacia el futuro, por cada medio grado de calentamiento las sociedades van a aumentar entre un 10 y un 20% la probabilidad
de un conflicto armado, ¿no? Y pensando que ahorita vamos camino a 4 grados, pues eso resulta brutal, ¿no? E incluso con un esfuerzo sorprendente, como podemos ver, no vamos ni siquiera camino a 1.5 grados, ¿no? Entonces, incluso con un esfuerzo sorprendente e improbable por limitar el calentamiento a 2 grados, se quería dando como resultado al menos un 40% y hasta un 80% más de conflictos, ¿no? Donde factores climáticos están relacionados. Ahí abajo está la bibliografía de donde provienen estos datos, ¿no? Y sobre todo, esto va a ser sumamente importante, un estudio de 2016, cómo se relacionan ya los factores que ahorita están provocando gran desestabilización, como ISIS, como Boko Haram, como el Talibán, como otros, están relacionados en gran manera en países que han sido impactados por desastres climáticos, ¿no? Por desastres ambientales, ¿no? 23% de conflictos que están relacionados en estos países con factores ambientales, ¿no? Entonces, de aquí, el Centro para el Cambio Climático y la Seguridad en 2020 habla que un escenario de cambio climático a corto plazo en el que el mundo se caliente entre 1 y 2 grados por encima de los niveles preindustriales supondrá una amenaza de seguridad de alta a muy alta. Y un escenario superior que alcance los 4 grados pues, plantearía una amenaza de muy alta a catastrófica para la seguridad mundial y nacional, ¿no? En todos los niveles de calentamiento, el cambio climático planteará amenazas significativas sin evolución a los entornos, la infraestructura y a las instituciones requeridas para enfrentar la seguridad mundial, ¿no? Entonces, mientras que umbrales de calentamientos más bajos, las partes más frágiles del mundo son las que corren mayor riesgo, esto es lo importante, todas las regiones del mundo se enfrentarán a graves consecuencias y los escenarios de alto calentamiento podrían tener repercusiones catastróficas, ¿no? Entonces vamos de alto a muy alto como vamos ahorita, catastrófico si alcanzamos los 4 grados, ¿no? Y sobre todo, esto no tienen que ser a fuerza de cambios graduales, ¿no? Sino que estas amenazas pueden producirse rápidamente, desestabilizando las regiones y las relaciones de la cual depende, ahí dice seguridad estadounidense porque el centro se especifica particularmente en Estados Unidos, pero digamos en el mundo, ¿no? Entonces, sobre todo ahorita, cada vez más se está uniendo el término de cambio climático con el discurso de seguridad, ¿no? Que se ve como una amenaza a la seguridad nacional, a la seguridad humana, a la seguridad internacional y como una amenaza ecológica, ¿no? Eso sobre todo son 4 de los principales discursos que se están manejando actualmente, ¿no? De este mismo centro, particularmente menciona que ya tenemos y vamos en camino a 6 distintos tipos de amenazas a la soberanía, a erosión de la soberanía del Estado y del orden mundial que plantea el cambio climático, ¿no? Estas 6 categorías que dice Catch-22 States, sobre todo donde adoptan medidas económicas, particularmente neoliberales, que terminan volviéndolos más vulnerables, ¿no? Aquí cabría destacar muchos países, incluido México, donde están tomando reglas de mercado, estrategias económicas para enfrentar el cambio climático, ¿no? Entonces, pues vemos la desestabilización económica que ha provocado, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Entonces, esto los va a volver más vulnerables, ¿no? La segunda categoría, que es brittle states, que quiere decir que en la superficie parecen estar bien, pero es más, y lo dicen así, por buena suerte en los impactos climáticos, ¿no? Eso quiere decir que no les ha tocado algo brutal, pero es nomás cuestión de un impacto fuerte para que se rompa la estabilización de estos estados, ¿no? Un tercer estado de fragilidad donde ya está amenazándose, ¿no? Como por ejemplo Bangladesh, como Yemen, como estados de este tipo, y otros estados en disputa, zonas en disputa, por ejemplo en el Ártico, donde algunos países están pero saboreando que el deshielo, ¿no? En el Ártico, pero pues plantea ahí unos problemas en la ley internacional, ¿no? Entonces, también es un tipo de amenaza que acontece con el cambio climático, ¿no? ¿Cómo repartirnos el Ártico? ¿A quién pertenece el Ártico? ¿A quién pertenece la Antártida, por ejemplo, ¿no? Y la otra amenaza tiene que ver
con estados que han sido erosionados por completo, donde agrupaciones como Boko Haram, como ISIS, ya tienen dominio, ¿no?, de los recursos del país. Aquí podrá eso resultar muy lejos, pero hay estudios ya del narcotráfico y su relación con la captura de recursos en México, ¿no? Entonces piensen, si a eso le agregamos cambio climático a la ecuación, el tipo de problema que nos enfrentamos. Y cada vez más vemos que se utiliza este recurso de amenaza a la seguridad, pero resulta muy importante no hacerlo, no tomar una perspectiva del discurso militar, militarizado de seguridad nacional, porque entonces, ¿qué pasa si lo transformamos en un asunto de seguridad, ya sea nacional, regional o global? Pues estamos transformando a las víctimas del cambio climático en amenazas, ¿no? Y eso lo vemos ahorita desde la guerra con la pandemia, ¿no? Mencionarlo como guerra ya está volviendo a que las personas enfermas son el enemigo, ¿no? Y esto tiene implicaciones en términos de política, que son sumamente importantes, ¿no? Los migrantes, sobre todo, en vez de ser vistos como víctimas, están vistos como una amenaza, ¿no? Entonces, sobre todo, aquí esta cita que vemos en pantalla de Buxton 2018 está poniendo la alarma de no dejar no pensar los militares pueden resolver el cambio climático, sino esto que va a agudizar aún más la crisis si dejamos que el discurso militarizado, si el discurso de la seguridad tome control del cambio climático. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues uno debemos de asumir la seriedad del reto, ¿no? Mientras seguimos viendo ahí o pensando que esto se trata de ositos polares, pues estamos en una disociación completa de la realidad. No estamos viendo la amenaza existencial que plantea el cambio climático. Pensar que esto se trata de altruismo, de nobleza, de, bueno, seré lindo, ¿no? Como adoptar un perrito, así, un perrito en la calle, así, porque soy lindo, voy a actuar frente al cambio climático. O no pensar que porque reciclo estoy mejorando este problema de estabilización, de la estabilidad mundial, ¿no? Necesitamos instituciones sólidas que, pues, sobre todo ahorita, este punto de la pandemia nos está mostrando, es un espejo, una lección hacia el futuro, donde los problemas de justicia social que ya teníamos antes son agudizados por factores ambientales, por estas amenazas externas como la pandemia, que las está agudizando. Esta es una lección, esto es precisamente donde tenemos que ver cómo este es, digamos, un simulacro de lo que viene con el cambio climático y entonces podemos ver la solidez de las instituciones para enfrentarlo, ¿no? Y con claridad podemos ver que no hay solidez, ¿no? También hay que comprender el surgimiento del fascismo en un contexto amplio, ¿no? Que esto no es solamente los republicanos, que esto no es solamente una cuestión económica, sino un contexto amplio que encuentre, que observe cómo los factores ambientales están desempeñando un papel importante. Y sobre todo, cuando más, dado que la naturaleza del cambio climático, que requiere obligatoriamente la cooperación internacional, ¿no? No puede resolverlo un solo país. Pero entonces, cuando más necesitamos la cooperación internacional, vemos que se está erosionando la confianza en los mecanismos multilaterales, ¿no? En las instituciones de Naciones Unidas y en los procesos de cooperación, ya sea regional o global, ¿no? Justo cuando más los necesitamos es exactamente cuando se están erosionando, ¿no? Entonces, requerimos ahora observar la importancia no de la globalización en términos económicos, pero sí de que aquí o lo resolvemos todos o todos seremos seriamente afectados, ¿no? Entonces necesitamos fortalecer la confianza en la cooperación internacional, ¿no? Que ahorita está cayéndose a pedazos por todos lados, ¿no? Y por el otro lado, fomentar la solidaridad, la compasión. Es increíble cómo un país como México, que sabe lo que significa la migración, actúe de forma fascista con, por ejemplo, los movimientos de migración de los centroamericanos, ¿no? Y a mí me resulta alarmante ver esos mensajes de odio de mexicanos por los grupos que intentan cruzar hacia los Estados Unidos, siendo México precisamente víctima de ese propio racismo, ¿no? Entonces, fomentar la solidaridad, la compasión será fundamental si queremos evitar que los conflictos se exacerben, dada toda la cantidad de amenazas que hemos visto a lo largo
esta plática, ¿no? Que en realidad se vieron muy resumidas porque la amenaza es incluso mayor, ¿no? O sea, los detalles pueden ser incluso mayores que estos, ¿no? Entonces, realmente tenemos un reto entre manos a la paz mundial que representa el cambio climático y yo me atrevería a decir que es el principal factor que amenaza la paz a nivel mundial en las próximas décadas y pensando que sobrepasaremos los 2 grados en los próximos 15 años y para finales, tal vez unos 50 años más, estaremos sobrepasando los 4 grados centígrados, ¿no? Pero ya ahorita, con 1 grado centígrado, vemos el nivel de injusticia, la crisis humanitaria que representa el cambio climático. Entonces, no es esperarse a los 4 grados. Ya ahorita es un problema que se irá exacerbando con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, necesitamos darle la seriedad requerida y observar la amenaza que representa dentro de los países y en el contexto global a la paz mundial que implica el cambio climático. Y pues con eso, pues yo les doy gracias por estar aquí en esta plática. Muchas gracias y pues espero les sea de utilidad esto que les he mencionado. Gracias. Muchas gracias, doctor Luis Fernández. Realmente creo que parte de la invitación que le hacemos desde Punto Blanco tiene que ver justamente con la necesidad de tomar con seriedad el problema del cambio climático, justo como lo mencionaba, quitarle esa, pues no sé, ese barniz de algo muy diferente, ¿no? Que tiene que ver eso con altruismo, con algo muy bonito, porque realmente hay una gran desinformación de todo lo que nos acaban de compartir y le agradecemos muchísimo. Y también, bueno, hay varias preguntas, creo, por ahí en el chat que le están dejando, pero una de ellas, aparte de estudiar con profundidad y con seriedad todas estas implicaciones y toda esta como red tan compleja, que una de las preguntas como que le haríamos es, bueno, a nivel individual, a usted habló de solidaridad y compasión. ¿Cómo logramos esto? ¿No? ¿Cuál sería su propuesta desde el ciudadano de a pie, desde el individuo? Aparte de estudiar y como que tomar este tema y tenerlo así, como que el foquito prendido en cada paso, porque cada día tiene un impacto, ¿no? Nuestra vida diaria tiene un impacto en esto. ¿Qué propondría, doctor, para pues, empezar por algún lado a trabajar con esta amenaza tan seria que tenemos? Pues sobre todo yo creo que lo importante sería comenzar a ver el cambio climático más en el sentido de el sufrimiento, del sufrimiento que irá provocando en una gran parte de la población humana, ¿no? Me parece que la compasión solo puede ser detonada en comprender el sufrimiento de los demás, ¿no? La fuente del sufrimiento de los demás. Eso quiere decir incluso en la criminalidad, ¿no? ¿Por qué las personas se acercan al crimen? ¿Por qué se vuelven asesinos? ¿Por qué se vuelven parte de la mara salvatrucha? Y todos los factores, además de todos los factores socioeconómicos, históricos, todo el contexto que le podemos agregar, en gran manera observar también, humanizar el problema, ¿no? No solo ver datos, no solo ver que estamos sobrepasando las 415 partes por millón de dióxido de carbono, ¿no? Sino ponerle rostro, ¿no? Ponerle cara el rostro humano al problema que enfrentaremos, ver las historias, observar los contextos y observar en gran manera que estas personas no tienen opción, ¿no? O sea, que esto no tuvieron opción, no tienen oportunidad, que ya ahorita en la Ciudad de México hay gente que vive sin agua a nivel diario, ¿no? O sea, que esto no es una cuestión del futuro, sino que ya ahorita es una cuestión fundamental, ¿no? O sea, es humanizarse, sentir el sufrimiento de las personas actualmente, no solo observar la gráfica del aumento de la temperatura, ¿no? Sino ponerle un rostro humano, ¿no? A la problemática me parecería fundamental, ¿no? Creo que incluso ahí podríamos abundar muchísimo más, pero creo que como personas lo primero que podemos hacer es ponerle una cara, ¿no? Gente que sufre y sufrirá Claro. cada vez más por la crisis.
Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias por su... Un placer estar aquí presente. Muchas gracias, Eloisa, por la invitación y a Punto Blanco. Y pues a todos, a sus órdenes, lo que se ofrezca. Un placer. Gracias.